hacer una breve consideración acerca de lo que es la norma técnica 03/2016. Esta es la norma de los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Esta norma fue establecida en enero del 2016 y precisamente ustedes van a estar allí leyendo la parte que dice resolución, ¿verdad? En uno de los considerandos dice que el gobierno bolivariano, en apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, crea los mecanismos e instrumentos normativos que permiten a los trabajadores y trabajadoras asegurar sus derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo y avanzar en la transformación que harán posible la consolidación de la cultura preventiva. Nuestra Carta Magna, artículo 87, señala que todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo este considerando? De que esta norma que se crea es con el objeto de proteger a los trabajadores y trabajadoras. Eso es uno de los objetivos que tiene esta norma, ¿no? También dice que la Ley Orgánica de Prevención contra Accidentes de Trabajo, LOCSIMA, en su artículo 39 y su reglamento parcial, los artículos 22 y 23, establecen la obligación de los patrones y las patronas de organizar servicios de seguridad y salud propios o mancomunados, cuyo objetivo primordial es la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales a través de implementación de programas y planes para el control de los procesos peligrosos, la atención de los daños a la salud producidos por el trabajo, el regreso o reubicación de los trabajadores y las trabajadoras afectados en su salud, la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación y utilización del tiempo libre de trabajo que favorezcan el bienestar integral de los trabajadores y trabajadoras y les permita mantener una relación laboral digna acorde a su capacidad física y mental. O sea, se vuelve a ratificar cuál es el objetivo de este servicio, ¿no? Garantizar al trabajador un bienestar físico, mental y social. Eso es lo que busca esta norma técnica 03. Es determinar en qué sitios de las áreas de trabajo se encuentran los procesos peligrosos, en qué áreas se encuentran los riesgos, en qué áreas se encuentran los peligros, y dentro de este análisis entonces establecer las consideraciones necesarias para que este grupo de trabajadores o los trabajadores trabajen sin ningún riesgo, sin ningún peligro. Ese es el objetivo de esta norma 03/2016. Vamos a ver por aquí, dice la norma técnica de los servicios del título 1, dice disposiciones generales, y allí ustedes van a leer, no hay, digamos, es entendible el objeto, es entendible el objeto, no vamos a leerlo. El ámbito de aplicación, se dice que el ámbito de aplicación va para todas las empresas, llámense como llamen a empresas, hagan lo que hagan, va para todo tipo de empresa, ¿verdad? Y solamente quedan efectuadas las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. En el artículo 3 viene una serie de definiciones. Esas definiciones pues son muy comprensibles, fáciles de entender, por lo cual pues no creo conveniente perder tiempo en ellas aquí, porque como te digo, estamos haciendo como un resumen de esta norma técnica, de cosas que de pronto es difícil su comprensión a algunos artículos. Volumetría es la técnica de medición de los ángulos creados por la interrupción de los ejes longitudinales de los huesos a nivel de las articulaciones. Esta volumetría, pues cuando se está haciendo el estudio del puesto de trabajo, el servicio se va a dar de cuenta qué movimientos tiene allí ese trabajador, qué ángulo forma, por ejemplo, al doblar la cabeza hacia la izquierda, al doblar hacia la derecha, al
echarla hacia adelante, al echarla hacia atrás, qué ángulo forma. Por ejemplo, la goniometría tiene un equipo, una de medición que se llama el goniómetro. Entonces ese goniómetro se coloca y me da los ángulos. Esos ángulos que me dan tienen que estar de acuerdo a una tabla que haya establecida. Por ejemplo, si yo hago hacia la derecha así y formo un ángulo, por ejemplo, de 30 grados, entonces es un ángulo que está muy, como se dice, muy apegado hacia el hombro y que me puede causar más problemas más adelante de algunas enfermedades musculoesqueléticas. Entonces, por ejemplo, dice, cuando se dobla hacia la derecha, más o menos, cuando estamos así, estamos haciendo 90 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la más correcto? Más o menos que esté sobre unos 45, pero si ya está en 20, en 15, ya comienza a haber cantidad de problemas allí. Entonces, eso es lo que me hace la goniometría, medir los ángulos. Por ejemplo, me mide cuando yo, por ejemplo, agarro algo, digamos, entonces, por ejemplo, ¿cuál es el ángulo que forma la primera falange? ¿Cuál es el ángulo que forma la segunda falange? ¿Cuáles son los ángulos al cerrar totalmente la mano? Etcétera, etcétera. Esta goniometría se dice que tiene que realizarla el médico ocupacional, tiene que realizarla el médico ocupacional cuando se le haga la historia a los trabajadores. O sea, cuando se le hace la historia al ingreso, ¿verdad? Al ingreso de cualquier trabajador de la empresa, se le va a hacer la goniometría. No solamente la goniometría, sino allí estipula una cantidad de consideraciones en esa historia. Importante que ya ustedes tienen la historia, la analicen y se den de cuenta qué cosas allí interesantes hay y pues de pronto no puedan entender de esa historia. Sigue viendo las definiciones, viene la parte, por ejemplo, la H y la I, los procesos peligrosos. Dice que son los procesos que surgen de la interacción entre el objeto, los medios y la actividad. Es una organización y división del trabajo determinada como una amplia variedad de elementos capaces de ocasionar diversas alteraciones a la salud física o mental del trabajador o del trabajador. Lo más importante para poder elaborar un programa de seguridad y salud en el trabajo es conocer los procesos peligrosos. Si no se conocen los procesos peligrosos, no se puede elaborar un programa, ¿no? Imposible elaborar un programa de seguridad y salud cuando no se conocen los puestos de trabajo en cada área de trabajo. Entonces, los procesos peligrosos surgen cuando en un proceso de trabajo, ¿verdad? Cuando interactúa el trabajador ya con ciertos elementos. Cuando interactúa, ese proceso peligroso resulta cuando en la actividad del trabajo, cuando el trabajador interactúa con ¿qué? Con los objetos, con los medios, con los insumos y dentro de la organización y división del trabajo. Para que haya procesos peligrosos se necesita que haya una interacción entre el trabajador y los que le mencioné ya. Ahora, ¿qué es objeto? El objeto son las materias primas. Vamos a hacer un ejemplo, una empresa de muebles, una carpintería. ¿Cuál es el objeto? La materia prima, en este caso la madera, la principal materia prima. Los medios, ¿qué serán los medios? Los medios es todas las herramientas, todos los equipos que utiliza para la transformación de esa materia prima. Inclusive puede también dentro de esos medios contemplarse la infraestructura del galpón donde están los trabajadores, cómo se encuentra ese galpón, tiene buena luminosidad, los techos están acordes para el trabajo, los pisos, cómo son los pisos, etcétera, etcétera, ¿no? Esos serían también contemplados dentro de los medios. Y tenemos los insumos. Los insumos, ¿qué son? Los insumos son lo que hacen ya cuando hay un producto terminado, por ejemplo una mesa, cuando ya esté ese producto terminado, una mesa, allí prácticamente
antes no se dan ciertas cosas que se utilizaron, por ejemplo, la lija, cuando lijaron la madera, la pintura, el tiner, los pegantes, todo eso serían insumos, todo eso serían insumos. Un ejemplo también, el disco, cuando se cepilló la madera, cuando se lijó, había allí un disco. Entonces el disco se desgasta, ese sería un insumo. Pero la máquina lijadora, para poder activarse, necesita electricidad. Entonces el otro insumo sería la corriente eléctrica. Y sigue diciendo, ¿verdad? Bajo la organización y división del trabajo. ¿Qué es la organización del trabajo? Es la forma como él labora. Me explico. ¿Qué horarios tiene esos trabajadores? Son horarios diurnos, son horarios nocturnos. ¿Cuántas horas trabaja en cada horario? Aunque en Venezuela la ley dice que la cantidad de horas que puede trabajar un trabajador o trabajadora son 40 horas a la semana, de lunes a viernes. Claro que hay convenios colectivos donde ya son los trabajadores con la empresa que hacen convenios y se harán otro tipo de horarios. Entonces, por ejemplo, ¿cómo son esos horarios? Es nocturno, ese horario es corrido, y una vez las 8 horas corridas, o son en 2 turnos. Hace horas extras, se le da pausas activas, es decir, entre cada hora 5 minutos. Tiene vacaciones. Por ejemplo, ¿cómo es, por ejemplo, la parte de la supervisión? Es una supervisión muy rígida. Todo esto es lo que se llama la división del trabajo. ¿Por qué? Porque en todo lo que hemos mencionado pueden haber accidentes, pueden causar enfermedades ocupacionales. Por eso, como te digo, los procesos peligrosos son vitales para poder realizar lo que es el programa. Si no conocemos los procesos peligrosos, no podemos hacer el programa. Más adelante seguimos entonces la definición de salud ocupacional. Ya la tenemos también en el artículo 70 del OXIMAT, también está esa división. Yo les decía que esa división es bastante amplia y que es muy importante que usted, como médico que va a hacer ocupacional, sepa definir qué es la salud ocupacional, porque si no sabe definir qué es salud ocupacional, ¿cómo va a ser un médico ocupacional? Ahora, no es que se aprendan de memoria esa definición, pero sí que con sus propias palabras, al definirla, enmarque todos los términos que hay ahí, porque ¿y qué es salud ocupacional? No, pues la ciencia que encarga de velar por la salud de los trabajadores. No, eso no es salud ocupacional. Entonces, por ejemplo, en la definición vemos que es una división donde tiene en cuenta toda la parte de los riesgos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, meteorológicos. Todo eso tiene que, en la explicación que está dando el alumno, tiene que meter todos los términos. ¿Okay? Entonces, le recomiendo repasar bastante esa definición de salud ocupacional. También está el servicio de seguridad en el trabajo. ¿Qué es un servicio de seguridad y salud en el trabajo? Usted va a pertenecer al servicio, debe saber que es un servicio. Dice que es la estructura, organización de los patronos o patronas, cooperativas y otras formas colectivas o comunitarias de carácter productivo del servicio que tienen como objetivo la promoción. Escuche, la promoción. ¿Cómo lo promueven? Mediante seminarios, mediante volantes. La promoción, la prevención, importante. Y la vigilancia epidemiológica en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud integral de personas, de los trabajadores y las trabajadoras. El servicio de seguridad y salud del trabajo podrá ser propio o mancomunado.
definición de lo que es el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Usted va a pertenecer al servicio y por lo tanto debe saber que es un servicio. Dice que el servicio de seguridad y salud del trabajo podrá ser propio o mancomunado. Más adelante vemos cuáles son esas condiciones. También vemos otra que es la vigilancia epidemiológica en la salud ocupacional. Constituye un sistema dinámico de observación, investigación, análisis, interpretación continua de datos relacionados con factores característicos, componentes y determinantes de la condición y proceso de trabajo, los problemas de salud y los accidentes e incidentes, con el fin de proporcionar información oportuna para el desarrollo de acciones preventivas y el control de los procesos peligrosos. Entonces, la vigilancia epidemiológica dice que es un sistema dinámico, o sea, recoge información de las diferentes áreas de trabajo, recoge información, qué es lo que hay allí, qué cosas se encuentran en riesgo, qué cosas se encuentran en peligro, recoge esa información y luego la procesa, y después de que la procesa, sale las conclusiones, ¿qué se va a hacer entonces allí? Eso es la parte de vigilancia epidemiológica que tiene que existir, o que tiene que hacer cumplir el servicio. Él tiene que tener una vigilancia epidemiológica continua de los procesos peligrosos. Vamos también, dice, vamos por aquí algo más adelante, siguen las definiciones, una cantidad de definiciones que se las dejo para que ustedes las estudien, y porque son, digamos, fáciles de entender. El artículo 10, por ejemplo, dice: personas que conforman los servicios de seguridad y salud en el trabajo deben mantener actitudes éticas, honestas, responsables, transparentes, solidarias y diligentes en el ejercicio de sus funciones, respetando la dignidad humana y en consonancia con los valores y principios fundamentales del Estado democrático y social, el derecho a la justicia, que responde a las necesidades en materia de seguridad y salud del trabajo. O sea, la ética. En todas las actividades tiene que haber ética, ¿verdad? Más en esta parte de lo que es la parte de la salud. Y usted como médico, pues tiene su ética. Cuando usted se graduó, precisamente le hicieron un juramento, ¿no? El juramento hipocrático, ¿no? ¿Sabe que Hipócrates, por allá, un médico, uno de los primeros médicos, podemos decir que fue el padre de la salud ocupacional, años 340 años antes de Cristo, ya él tomaba cierta medida y decía que todos los obreros que trabajan en minas tenían que salir y bañarse para quitarse los residuos de los minerales que había recibido allí en esa mina. Entonces, ese es el principio hipocrático que ustedes como médicos lo juran hacer cumplir. Son 10 principios, ¿verdad? También dice que ¿quiénes son los responsables del servicio? Los servicios de seguridad en el trabajo propio y mancomunados deben contar con una persona responsable de su gerencia o coordinación, garantizando su funcionamiento o operación, sirviendo de enlace con las demás oficinas, departamentos o dependencias de la entidad de trabajo. El profesional designado para la gerencia o coordinación del servicio debe pertenecer al equipo multidisciplinario que lo integra. Tenemos un servicio, lo conforman, por decirte, 7 profesionales. Dice entonces la norma C3, en el artículo 11, que tiene que haber un gerente allí, que es el que va a enlazar el servicio con los delegados y delegadas de prevención. O sea, va a tener un gerente. Ahora, ¿cómo se nombra ese gerente? Entre los 7, de pronto entre los 7 dice: si ustedes gustan, yo voy a hacer, si ustedes están de acuerdo, yo puedo ser el gerente del servicio. Y los demás de pronto dicen sí, pero de pronto se postulan 3 o 2, entonces se hacen por votación entre los mismos 7, ¿verdad? Aunque eso de ser gerente de un servicio no es muy halagador, y casi de esos 7 nadie que debería ser gerente, porque lo que va a tener es más trabajo, más responsabilidad. Imagínate, termina su horario habitual y dice los delegados: vamos a tener una reunión hoy con el gerente del servicio. Entonces tiene que quedarse no sé cuántas horas allí.
eh, él tiene que hacer informes constantes de todo lo que hace el servicio, entregárselo a los delegados y delegadas de prevención. Es decir, es un trabajo bastante arduo que se va a echar. ¿Y qué pasa allí? El pago va a ser el mismo que su compañero, entonces no vale la pena pues ser gerente de un servicio, porque yo lo que voy a echarme más trabajo y no voy a ganar más nada, pues un poco lo que comprometen, ¿verdad? Aunque como currículo bueno, porque de pronto tú vas a otra empresa y dices, yo fui el gerente de los servicios de salud y seguridad en tal empresa, o sea, se entiende que es una persona más responsable, que de pronto tiene bastante conocimiento. Eso sería como currículo. Nos habla que el artículo 12, profesionales independientes. Los patronos o patronas podrán contratar para los servicios de seguridad y salud en el trabajo propio mancomunados a profesionales independientes en el área de higiene y seguridad y salud en el trabajo para realizar actividades especiales de determinadas, precisas y temporales. Los profesionales independientes no podrán considerarse como servicios de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué me indica eso? Usted sabe que para que, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tiene una empresa, así va a tener un número de profesionales que compongan el servicio. Por ejemplo, hasta 250 trabajadores tiene derecho a tener, y más adelante vamos a ver una tabla que dice cuántos profesionales debe tener una empresa que tiene 250 trabajadores. Entonces, esa cantidad de trabajadores, por ejemplo aquí la tengo, entre 50 y 100 tiene derecho a tener 3, entre 101 y 255 y así sucesivamente, va diciendo esa tabla, ¿verdad? Entonces, pero vamos a suponer que esa empresa tiene 5 profesionales en el servicio, tiene un médico, tiene una enfermera, tiene el supervisor en seguridad industrial, tiene un terapeuta, un nutricionista, pero ellos dicen, se ponen, necesitamos otro profesional, necesitamos un psicólogo. Entonces ellos le hacen esa participación a los delegados y delegadas de prevención, porque ellos quieren tener otro profesional. Ellos como es para beneficio de los trabajadores, se lo aceptan y el servicio le pasará esa notificación a gerencia para que sea contratado un nuevo profesional para que conforme el servicio de salud y seguridad del trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa allí? Ese nuevo integrante que llega allí al servicio no va a pertenecer al servicio, es decir, él va a ser allí un asesor en su profesión, pero no tomará ni voz ni voto en las determinaciones que se tomen allí. ¿Sí ves? O sea, por eso dice que los profesionales independientes no podrán considerarse como servicio de la seguridad en el trabajo. Y ellos también vienen por un tiempo determinado, o sea que no hacen parte del servicio de salud y seguridad del trabajo. No hacen parte porque no tienen ni voz ni voto, pero sí vienen a realizar una función, vienen a realizar un trabajo por un tiempo determinado. Vamos a ver otro que dice el 13, este artículo 13 muy importante, el artículo 13, dice de los servicios de seguridad y salud en el trabajo propios. ¿Qué me indica eso? Dice, artículo 13, los patrones y patronas, las cooperativas y otras formas asociativas unitarias de carácter productivo o de servicio deben organizar los servicios de seguridad en el trabajo propios en todas las entidades o centros de trabajo cuando concurra alguno de los siguientes supuestos. Un servicio de salud y seguridad del trabajo propio. Para que sea propio, ¿qué debe ser? Primero, cuando cuenten con más de 250 trabajadores y trabajadoras asociados y asociadas según ellos. Cuando tengan más de 250, ese servicio de esa empresa tiene que ser propio. Propio quiere decir que el servicio está dentro de la empresa. El médico tiene su propio cubículo, el supervisor su cubículo, el psicólogo su cubículo, y está allí en la empresa cumpliendo un horario. Eso significa un servicio propio, ¿verdad? Ahora, otra condición para que sea propio: cuenten entre 50, aquí primero cuenten más de 250,
ya tiene que, pero ahora la segunda, otra que también tienes que tener en cuenta, cuente entre 50 y 250 trabajadores y trabajadoras asociados, ya según el caso, y desarrollen alguna de las siguientes actividades. Es decir, más de 250 es una condición, pero ¿qué pasa? Pero si en este listado que ahí aparece en ese artículo 13 un listado de actividades, por ejemplo, empresas de elaboración de azúcar, ellos pueden tener 5 trabajadores y tienen que ser propios, porque cuando cuenten entre 50, o sea, entre 50 quiere decir entre 1 y 50, ¿verdad? Entre 50 y 250 trabajadores y trabajadoras que realicen alguna de las siguientes actividades. Entonces, si realizan alguna de ese listado de actividades que hay, también tienen que ser propios. Prácticamente, si lo vemos así a la forma de reflexión, casi todos irán a tener un servicio propio, porque imagínense la cantidad de actividades que hay para anunciar ahí. Muy importante eso, ¿no? El servicio. Vamos a seguir que dice más el artículo 13. El 14 dice: los servicios de seguridad y salud del trabajo propios se ubicarán en la entidad o centro de trabajo, o sea, se ubican allí, pero también dice o en su proximidad, garantizando el cumplimiento efectivo de sus funciones. ¿Cuál sería su proximidad? La empresa no tiene espacio, digamos, para tener los cubículos o algo, entonces alquila o tiene otro local muy cerca de la empresa y allí se establece todo el servicio. ¿Okay? El artículo 15 dice: la conformación multidisciplinaria de los servicios de seguridad del trabajo propios estará determinada por el número de trabajadores y trabajadoras de la entidad o centro de trabajo de acuerdo con los siguientes escalas. Entonces ahí nombra el número de trabajadores y el número de profesionales que debe tener. Entre 50 y 100 son 3, entre 101 y 250 son 5, de 251 a 350 son 7, y 3 son 8. Dice, de 501 trabajador y trabajadoras en adelante, se van a añadir 2 profesionales por cada 250 trabajadores. Listo. O sea, ahí ya se sabe cuánto número de profesionales va a tener ese servicio. Ahora, también dice: todos los servicios de seguridad del trabajo propios deben contar con las siguientes profesionales, obligatorio: un médico o médica ocupacional o profesional de la medicina con experiencia de la salud de los trabajadores, un enfermero o enfermera, un ingeniero industrial, también un ingeniero en seguridad industrial, un técnico de seguridad industrial, un técnico de administración de desastres, gerencia industrial. Cualquiera de esos puede tener el servicio propio, pero como te digo, puede ser que ellos requieran de otra persona y lo anexan. Claro que esa persona que ellos van a traer tiene que tener relación con lo que ellos están haciendo, ¿no? Obligatoriamente. Dice aquí el artículo 16: en atención a las disposiciones establecidas en el artículo 15 de la presente norma técnica, cuando el número de profesionales de servicio sea mayor a 3, incorporarán profesionales en las disciplinas o especialidades siguientes. Si la empresa o el servicio quiere contratar otros profesionales, le da una lista. Ahí hay 14 profesionales en esa lista, ¿no? Cualquiera de esos los puede escoger, pero como te digo, ellos ya vienen no son parte del servicio, sino son como asesores del servicio y vienen por un tiempo determinado. Seguimos, dice: el tiempo de dedicación de los profesionales, es el artículo 17. Los patrones y cooperativos, otra forma de organizar comunitarios de carácter productivo de servicio, deben garantizar que en el servicio de seguridad y salud del trabajo propio exista atención continua a los trabajadores y trabajadoras por parte de los profesionales durante toda la jornada. Ese es el artículo 17. Quiere decir que esos trabajadores, cuando son propios, tienen que cumplir el horario de los trabajadores. Si es de 8 horas, ellos tienen que estar allí 8 horas. Ese es el horario que deben cumplir